Voy a ir presentando a nuestro invitado especial. Quiero en este momento dar la bienvenida a muchas personas que nos están siguiendo en la transmisión que estamos haciendo esta sesión y seguramente muchas de ellas pues, se han conectado por oír a Albert Mason. Seguramente de las decenas, creo que llevamos más de 100 personas el otro día que están siguiendo este acto en vivo y en directo es porque tienen interés en conocer si la política agrícola común va a ser capaz o no de responder y desafiar a los desafíos globales. Pocas personas, yo creo que en España y en Europa, pueden contestar con rigor, simplemente atreverse a contestar esa pregunta, con todos los riesgos que conlleva el vaticinio, aunque este señor Albert, tengo la confianza suficiente para decir aquí en público que sería casi de los pocos oráculos de la política agrícola común. En estos tiempos de crisis perpetua, ¿no? Como diría Kant, de cisnes negros, que de un año para otro todo el escenario te lo han cambiado, lo difícil que es contestar esa pregunta. En todo caso, digo pocas personas mejor que Albert Massot para contestar. ¿Y por qué? Pues porque Albert es un especialista acreditado porque empezó su carrera en la Generalitat de Cataluña, como asesoría en temas de política agrícola común para el gobierno de Cataluña, y después ha estado, y corrígeme si me equivoco, 36 años en el Parlamento Europeo, si no me equivoco más o menos. 36 años dedicado, no digo que de forma monotemática, pero de forma principal a seguir la política agrícola común como responsable del área de estudios del Parlamento Europeo y como asesor o asistente a todos los europarlamentarios, sobre todo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Además de esto, Albert Mason no es solamente un funcionario, que lo es, un funcionario europeo, que lo es también un académico. Y además es un académico fiel y leal. Y además de otros congresos que seguramente participa, sabemos que cada vez que organizamos un congreso español de economía agroalimentaria, ahí lo tenemos, y la ponencia de Albert es una de las más esperadas. Todos los que nos hemos dedicado más o menos al mundo de la política agraria siempre hemos intentado escuchar a Albert para decir, a ver, ¿qué pasa con la política agrícola? ¿Qué va a pasar con la política agrícola? Porque Albert conoce pues, lo que pocos conocen, ¿no? Es la cocina, lo que es los fundamentos institucionales, económicos, políticos, sociales que hay detrás de la política agrícola común. Así que gracias por haber venido. Creo que ahora tu agenda es todavía más exigente que cuando estabas en activo en el Parlamento Europeo. Gracias por haber venido. Estuviste aquí también en Zaragoza en el Congreso en septiembre. Como siempre, tu ponencia fue muy seguida. Así que adelante, Albert, sé que podrías estar mucho tiempo hablando, pero tienes unos 40 minutos para explicarnos si la política agrícola común va a ser capaz o no de responder a esos retos globales. Y si la respuesta es que depende, pues porque aquí hay personas y fuera de aquí que están esperando de alguna forma tu visión. Saludo también a Ana, que no la había visto antes del FITA, por estar aquí con nosotros. ¿Ya está? Bueno, ¿se oye? Bueno, gracias para la presentación. ¿Esto es para pasar? No, ¿cómo para pasar? Bueno, si no paso con esto, ¿no? Sí. Ah, tampoco. ¿Cómo? Se congeló la pantalla. Se congeló. Bueno, voy a empezar. Bueno, gracias por la presentación. Simplemente decir que no soy ningún oráculo, faltaría más, pero tengo mi opinión y puede que me equivoque. De hecho, me he equivocado muchas veces en mi vida. Y en cualquier caso, creo que en alguna medida mi opinión puede servir para orientar y en cualquier caso también para abrir el debate sobre el futuro de la política agrícola común. Tengo un PowerPoint bastante largo que me imagino que los organizadores lo pueden distribuir. Yo no voy a explicar todas las slides que he preparado. Entiendo que los PowerPoints, en mi caso al menos, son un documento de consulta, es decir, que quien quiera profundizar podrá hacerlo cuando lo reciba en su casa, y yo voy a pasar los mensajes principales e intentar dejar el máximo tiempo posible para el debate y las preguntas que puedan ustedes
hacerlo. Entonces, bueno, yo soy el menos interesado. Prefiero que se vea el PowerPoint que no la imagen. Pero bueno, en todo caso, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Básicamente, como dice el título, explicar si la política agrícola común puede superar los retos, los desafíos que tiene el sistema agroalimentario europeo y analizar sobre todo, qué potencialidades tiene y qué limitaciones tiene esta reforma que, como ustedes ya sabrán, empezó a aplicarse a partir del 1 de enero de este año. ¿Está ya? Tenemos un problema. Ah, bueno, pues vaya. ¿Y con esto? Tampoco. Bueno, pues continúo. En cualquier caso. Ahora. Vale, pues pase así. Bueno, empezamos, sigamos. Bueno, estos son los objetivos. Vamos a, como digo, intentar analizar un poco la nueva PAC 2023 en el entorno en que vivimos, un entorno muy especial, muy conflictivo. Perdón. ¿Qué pasa aquí? A ver, bueno. Entonces, la secuencia va a ser la siguiente. Voy a empezar analizando los objetivos de la PAC. Vamos a ver después su singularidad más importante, que es el nuevo modelo de gobernanza. Y a partir de ahí, después vamos a analizar cuáles son los límites y los condicionantes de este modelo de gobernanza en aplicación de los planes estratégicos nacionales de la nueva PAC. Bueno. No va. Es que no. ¿Cómo? A ver. No, pero si cada. Bueno, vamos a. Sigan, ¿no? A ver. Venga, sí. Sí, bueno, como veas. No, esto. ¿Sí? Bueno, empecemos analizando lo que es el sistema agroalimentario europeo. Básicamente no se ve arriba. Arriba no se ve, pero bueno, es igual. En cualquier caso, el sistema agroalimentario tiene 4 nodos. Lo importante es ver que hay muchos cambios. Estamos en un proceso de transición de la agroalimentación a nivel mundial y a nivel europeo. Tenemos la demanda, la oferta, tenemos un elemento nuevo cada vez más importante que es la investigación y un tema también muy actual que es los recursos naturales. Sin los 4 en coordinación, el sistema alimentario sufre y encima no se ve bien, tenemos una serie de retos que vienen y afectan a todas las 4 variables desde el entorno global, que pueden ser desde los geopolíticos a los económicos, climáticos, pandémicos, cibernéticos, etcétera, etcétera. Lo interesante es ver que para intentar adaptar los 4 nodos necesitamos políticas, y ahí están políticas rurales, alimentarias, comerciales, entre la oferta y la demanda, pero también cada vez son más importantes las políticas de transición ecológica, que intentan adaptar mutuamente los recursos naturales con la oferta, y las políticas de investigación entre oferta y los centros de investigación. A partir de ahí, el Parlamento Europeo, por ejemplo, cada vez, después de la crisis de Ucrania y de la pandemia, está publicando anualmente un análisis de riesgos de la Unión Europea. Este es el último resumen que se acaba de publicar, ahí tienen la referencia, y es interesante ver la cantidad de riesgos que se van acumulando. Fíjense, por ejemplo, en el primero de todos, la invasión rusa, la cantidad de factores a los que involucran, incluido la seguridad alimentaria. McKinsey, una consultora conocida, me imagino, por todos ustedes, hizo un estudio ya en el 2022, inmediatamente después de la invasión rusa, en donde hablaba de 14 disrupciones globales a partir de la entrada en guerra entre Ucrania y Rusia. Estos elementos se tienen que considerar, son los cisnes negros que antes hablaba Raúl, cada vez más importantes, y por eso la palabra
resiliencia ya tiene entidad propia dentro de la política agrícola común. Aquí tienen un resumen de los desafíos macroeconómicos, geopolíticos, comerciales, sanitarios, políticos, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero lo importante es entrar ya un poco, explicar un poquito algún elemento de alguno de ellos. Por ejemplo, el primero, estamos pasando de una fase de hiperglobalización a una fase que se ha bautizado como globalización lenta por Rubini. Eso significa que cada vez los elementos geopolíticos son más importantes, la seguridad prima sobre la eficiencia, eso significa más costes y menos comercio. La gente intenta garantizar la seguridad y eso significa diversificación de suministros, significa acercarlos a partenariados, digamos, de confianza, los friend shore, etcétera, etcétera. Lo importante es ver que venimos de una fase de hiperglobalización que evidentemente empezó con la caída del bloque soviético, la apertura de los mercados que Roderick Kessler, muchos autores han analizado, se ha terminado ya. Dicen que entramos en un proceso de globalización lenta, no de desglobalización, esto es opinable, pero en mi opinión no estamos en una fase de desglobalización, es prácticamente imposible, estamos en una fase de globalización lenta y la prueba es que desde 2008, desde el momento de la crisis financiera, el porcentaje de comercio sobre el PIB mundial está cayendo en picado y bastante deprisa además. Otro tema interesante, y eso es también ligado a la globalización lenta, es las dependencias que hoy tenemos. Aquí tenéis los flujos de productos agroalimentarios de la UE. Tenemos dos grandes partenariados privilegiados, que son Estados Unidos y China. Interesante. También tenemos, evidentemente, un gran suministrador, que es Mercosur, y el sudeste asiático. Otro tema importante, frente a este momento crucial de la globalización, el multilateralismo, la OMC, está bloqueada, no avanza, y por contra están cada vez multiplicándose más los acuerdos regionales comerciales, y aquí se puede ver un poco la foto a junio de 2023. Fíjense que la zona del mundo con más acuerdos regionales es Europa, de lejos además, seguida por el este asiático. Y fíjense que es interesante los pocos acuerdos que tienen Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, estos son complementos a lo que ya estoy comentando. La economía china está deslizándose hacia caídas de consumo y producción importantes. Esto, evidentemente, es una de las explicaciones también de la globalización lenta, la pugna comercial con Estados Unidos, las sanciones a Rusia también, etcétera, etcétera. Fíjense, esto es interesante, cómo los intercambios entre la UE y el resto del mundo están perdiendo vigor. Esto es en el escenario de fragmentación que estamos viviendo actualmente. Hemos pasado a aumentar los intercambios intracomunitarios y para compensar la caída importante de los intercambios extracomunitarios, en comercio exterior global, incluidos los productos alimentarios en este caso. China juega un papel fundamental en el futuro de la globalización y vamos a ver cómo termina la pugna entre Estados Unidos y el gobierno chino, y sobre todo también qué papel jugará la Unión Europea en esta pugna. Hay escenarios de futuro sobre la globalización, yo aquí les pongo algunos. En todo caso, los que hablan de fragmentación de economía de bloques están vaticinando pérdidas del PIB importantes, tanto a nivel global como a nivel de estados. Y aquí les dejo ya las cifras. Pueden llegar, estos son, digamos, visiones pesimistas, yo no las comparto, pero es justo decir que hay gente que va por ahí. Bueno, esto sería en cuanto a los grandes desafíos económicos. Vamos a ver ahora los desafíos ambientales. El principal, evidentemente, es el climático, todos lo saben. Hemos alcanzado ya el 1,2 grados de aumento de temperatura. Y fíjense, y esto es muy importante, fíjense cómo a los que niegan el cambio climático de origen antropocénico, fíjense a partir de qué momento empieza la gran subida de emisiones, a partir de 1990, a partir de la hiperglobalización que antes comentaba.
Bien, otro tema importante a considerar es que el cambio climático no es ajeno a la agricultura y los rendimientos van a sufrir, las productividades. Este es un pequeño análisis que se publicó hace un año, en donde se ve prácticamente cómo las grandes víctimas, los grandes sufridores del cambio climático están en el sur, y España, fíjense cómo está. También es verdad, y una cosa que nadie dice, o se dice muy poco, es que hay gente que gana. Esto también, hay ganadores también en nivel agrícola con el cambio climático, sobre todo en el norte de Europa. Pero bueno. Un tema también que va ligado a lo anterior es la volatilidad por factores geopolíticos, factores económicos, factores sanitarios, etcétera. Tenemos una volatilidad de los precios que aumenta, y aquí tienen el ejemplo desde inicios del 2008 hasta hoy, cómo han ido bajando, subiendo los precios. Y este es el típico gráfico de la FAO que publica cada mes, a principios de cada mes se publica, y aquí pueden ver las curvas del año 2020, 2021, 2023, 2022. Y aquí la media anual, fíjense los puntos, las crestas fueron en 2011, 2012, pero en septiembre, octubre del año pasado llegamos a los máximos históricos de precios a nivel de la serie. Bien, dicho esto, sería, digamos, un poco como el aperitivo. Vamos a ver qué pasa con la PAC. Y la PAC, bueno, sabemos que viene de ser una política productivista, nació en un momento muy concreto de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una política, evidentemente, que tenía como objetivo, sobre todo, aumentar la productividad y garantizar el abastecimiento alimentario, como todas las políticas, y eso se consigue de muchas fórmulas, ayudando a la producción mediante infraestructuras, mediante transferencia tecnológica, formación, etcétera, etcétera. Tenemos unas variables que aquí están reflejadas, pero lo importante es considerar que hoy ya no basta con fijarse en la producción, hay que considerar la cadena en su conjunto, el sistema alimentario, y esto tiene también connotaciones, como antes decía, en los recursos naturales, cambio climático y la investigación. La producción agrícola ha de ser sostenible, resiliente y, sobre todo también a nivel europeo, legitimada socialmente. Sin legitimación social no hay apoyo a la agricultura posible. La evolución de la PAC tiene tres ejes. Hemos pasado del mercado interior agroalimentario a una PAC de la globalización. Hemos pasado de una PAC productivista vinculada estrictamente a la producción a una PAC de la diversidad, que está más ligada al territorio. Territorio significa diversidad en estructuras económicas, en desafíos medioambientales y en problemáticas rurales también muy distintas. Desde Canarias hasta Laponia, la variedad es infinita de singularidades que hay que resolver con una PAC que es común, en principio es común. Y por último, la gran evolución que se ha hecho en los últimos años con las reformas de la PAC es de pasar de una PAC agrarista o agrícola a una PAC multifuncional, con muchos más objetivos de los que en principio teníamos. Y el objetivo final es que se convierta, me imagino, el objetivo de los decisores públicos es que se convierta en una PAC de los bienes y servicios públicos proporcionados por la agricultura. Aún no estamos ahí, pero vamos a ello. Bien, dicho esto, un resumen de cómo ha ido evolucionando la PAC. Yo la PAC la divido en tres fases, en tres etapas. La PAC 1.0, la PAC 2.0 y la PAC actual, que sería la PAC 3.0, para así simplificar. La PAC 1.0 es la que conocemos todos, que nació en los años 50, en los años 60. Venía a ser una PAC productivista, una PAC basada en producir para intentar paliar los déficits alimentarios tras la Guerra Mundial, con un mecanismo privilegiado, que fue el mecanismo de los precios de garantía, y con el GATT como respaldo internacional. Bien. Segundo, llega el año 92 y empiezan las reformas. La PAC 2.0 es la PAC de la reforma de 1992, de 2000, de 2003, de 2009, de 2013. Es la PAC de las reformas. ¿Y qué se hacen con estas reformas? Pues básicamente sustituir el mecanismo de los precios por el mecanismo de las ayudas, que se van además desconectar de la producción gracias a otro elemento que es la globalización. En el 90 ha caído el bloque soviético, en el 92
en el 86 empiezan a negociarse los acuerdos multilaterales en la OMC y terminan en el acuerdo de la OMC de 1994, y estos, evidentemente, afectan las ideas que ahí se negocian en la ronda Uruguay, implican que hay que desconectar la ayuda de la producción y tendremos ayudas desvinculadas de la producción a partir de 2003. Bien, y ahora entramos ya con la última reforma, 2021, en la PAC 3.0. Y esto vamos a ver con más detalle, pero la idea es que vamos a una PAC de cadena con objetivos múltiples, una PAC que yo llamo PAC marco y PAC multinivel, después explicaré de qué va eso, y tiene un elemento además adicional importante y es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo que además tiene una componente alimentaria fundamental que se plasma en 3 documentos, la famosa comunicación de la granja a la mesa, la comunicación de biodiversidad 2030 y el llamado Objetivo 55, que no es más que el paquete climático para conseguir la neutralidad climática en 2050. Estos elementos, la PAC, la reforma de la PAC de 2021, PAC 3.0, más el Pacto Verde es lo que nos da, digamos, el marco agrícola supranacional actual. Un tema muy importante porque sin eso no se entiende prácticamente nada de lo que hemos estado haciendo en estos últimos años en Bruselas. Tenemos una reforma de la PAC que, a diferencia de todas las anteriores, se hace a caballo de 2 legislaturas distintas. Es decir, intervienen 2 comisiones distintas, la Comisión Juncker y la Comisión von der Leyen, con 2 parlamentos distintos. Y esto tiene consecuencias. La primera es que las propuestas de marco financiero plurianual hasta de 2021 a 2027 y la política agrícola común, las propuestas legislativas las hace la Comisión Juncker, una comisión, digamos, más bien conservadora, entre comillas. Y llegan las elecciones europeas, llegan la nueva legislatura con otra comisión, la Comisión von der Leyen, mucho más avanzada, y una agenda política totalmente distinta a la anterior. Y esta nueva comisión introduce un elemento nuevo en diciembre de 2019 que se llama el Pacto Verde. Se podía haber hecho con la Comisión Juncker, no se hizo, por los motivos que fuese. Pero la Comisión von der Leyen entra a caballo y convierte el Pacto Verde en el eje vertebrador de toda su legislatura. Después veremos con qué consecuencias. ¿Y esto en qué se come? Pues en mayo se presenta de 2020 la estrategia de la granja a la mesa, en julio, y de biodiversidad. En julio se presenta el paquete Objetivo 55 y la Ley Europea del Clima. En junio de 2021 se presenta una comunicación específica sobre las zonas rurales y en marzo de 2022 llega la comunicación sobre la seguridad alimentaria. Y en febrero tenemos un elemento también importante para valorar lo que está pasando, y es la invasión de Ucrania. Esta será la secuencia. Lo importante es tener en cuenta que todos esos elementos vengan de una comisión u de otra, de la von der Leyen o de la Juncker, comportan aportaciones que al final coinciden o confluyen en los planes estratégicos nacionales que se tienen que elaborar por los estados a partir de 2023. Bueno, y ahora analicemos el modelo de gobernanza que explica muchas de las cosas que vamos a analizar, y es un nuevo paradigma muy importante sobre el que vale la pena recordar esas frases de Keynes y Bernard Shaw, es decir, tenemos que cambiar nuestra visión y expectativas de la política agrícola común. Muchas veces estamos pensando en una política que ya no existe, añorando tiempos que no volverán y no comprendiendo los desafíos que tenemos por delante. Vivimos del pasado más que del futuro. ¿Qué significa el nuevo modelo de gobernanza, este nuevo modelo de aplicación? Pues es un modelo a 2 niveles. Hay un nivel de la Unión Europea y otro de los Estados miembros. La Unión Europea define los objetivos, define los indicadores comunes para analizar el seguimiento de estos objetivos,
y analiza y también te da los tipos de intervenciones, las medidas, ayudas, etcétera, etcétera, que tú tienes, que cada Estado tiene a su disposición para conseguir esos objetivos de la Unión. Después viene el segundo nivel, son los Estados miembros, a nivel estatal y en algún caso también a nivel autonómico o regional, que identifican las necesidades de los Estados en función de los objetivos generales de la Unión Europea, los llevan a sus planes estratégicos propios, adaptan esas necesidades, adaptan los mecanismos que la Unión Europea ha fijado a sus necesidades, hace un menú propio, distinto para cada país, y por último se hace un análisis de cómo aplicar y progresar hacia los objetivos. Lo interesante es que se ve allí, y es que la Unión Europea antes tenía un componente de relación con Estados miembros y otro con los beneficiarios, y hoy este componente directo de vinculación entre la Unión Europea, entre Bruselas y los beneficiarios desaparece. Todo pasa vía los Estados miembros. Un cambio sustancial. Bien, ¿por qué cambia el modelo de gobernanza? ¿Tan mal iba? Bueno, pues se pensó que sí, por muchos motivos. El principal es porque llegamos a un momento en que nadie sabía hasta qué punto se podía ir detallando las cosas, sobre todo sabiendo la diversidad de estructuras que existían. Se priorizaban las reglas, los controles, las sanciones, y se olvidaban, en algunos casos, sobre todo los objetivos y los resultados. Los estados, las administraciones, al final tenían miedo de perder dinero y se dedicaban básicamente a cumplir los reglamentos, los requisitos al detalle, por si no estaban condenados a perder el fondo, cosa que nadie entendía después. Y segundo, cada vez para intentar compaginar la gran diversidad con esas reglas tan comunes, se pedía siempre buscar excepciones, cosa que al final tampoco no tenía ninguna lógica. La diversidad agronómica, ambiental y socioeconómica está en la base de este nuevo modelo, y además otro elemento fundamental es que el público, ciudadanos, piden cada vez a los poderes públicos mayor eficacia y mayor eficiencia. Y esto evidentemente comporta también medidas por objetivos, lo que llaman los anglosajones del targeting, y además medidas que sean adaptadas a las necesidades concretas, lo que se llama el tailoring, también en medios anglosajones. Fruto de esto tenemos una PAC que se puede bautizar como una PAC marco, por un lado, un PAC a la carta, una PAC a la carta de menú, y una PAC multinivel que después explicaré un poco con más detalle. El cambio es tan brutal que vamos a necesitar como mínimo dos legislaturas para adaptarnos a él. Es decir, estamos ahora en un momento de transición. Hemos empezado hace apenas 10 meses a aplicar esta política agrícola común. Con este modelo no tenemos aún referencias suficientes para saber a dónde vamos y qué va a pasar con ello. Y tendremos que aprender mucho. Tendremos que aprender de la propia práctica cotidiana. ¿Qué va a pasar con este marco? A ver, perdón. Sí. Bueno, esto es la PAC marco significa un plan estratégico, ya lo he explicado antes, donde a la carta los estados escogen sus menús de objetivos y sus menús de medios a utilizar. Este es el elemento clave. Es un modelo de gestión compartida en donde la subsidiariedad y la corresponsabilidad tienen un papel cada vez más predominante, y lo más interesante también es que se sustituye el enfoque normativo de conformidad que antes existía por el enfoque de resultados. Antes se buscaba cumplir los requisitos, ahora se busca conseguir objetivos cuantificados previamente. Esto va a llevar, creo yo, a cambios en el medio plazo. Por ejemplo, los planes estratégicos hoy incluyen medidas del primer pilar, pagos directos, y segundo pilar de la PAC, desarrollo rural. Lo lógico es pensar que a medio plazo tendremos un único pilar agrofinanciero para los dos pilares. Lo que significa
la cofinanciación de la PAC, completa. Cosa que a nadie le gusta escuchar, pero yo creo que estamos abocados a ello, por otros motivos además. En cualquier caso, un tema que a mí me gusta siempre comentar, y es que la cofinanciación no significa, contra lo que muchos dicen, y sobre todo los medios agrícolas y las administraciones autonómicas, etcétera, no significa renacionalizar. Porque si así fuese, no habría políticas comunes en la Unión Europea. Todas son cofinanciadas, excepto la PAC. Además, ¿qué pasa hoy actualmente? La lógica de las administraciones nacionales y autonómicas es la del saldo. Nadie puede volver a su casa diciendo que ha conseguido menos dinero que en el periodo anterior. Es decir, el saldo es fundamental. Y esto, evidentemente, con independencia de los resultados. Porque, por ejemplo, sería lógico pensar de que por justicia redistributiva y por eficiencia se puede acotar el dinero según comunidades autónomas a partir de un determinado montante. Pero claro, esto rompe con la lógica del saldo territorial porque te va a reducir el dinero que recibe Andalucía, que recibe Aragón o que recibe cualquier otra comunidad autónoma. Total, posición, no a la redistribución. Claro, esto evidentemente con la cofinanciación termina. Si tú le dices al ministro de Hacienda de España o al consejero de Hacienda de Aragón de que tiene que cofinanciar para dar ayudas a un multimillonario que tiene no sé cuántos cientos de hectáreas de olivares, diga, oiga, pues ¿por qué tengo que yo dar dinero a este señor? ¿No? Automáticamente cambia la lógica del saldo territorial, pasas a otro criterio. Bien, otro tema también importante es que tenemos ya en el horizonte la adhesión de países, y uno de ellos es Ucrania. Ucrania tiene 47 millones de hectáreas. Mi pregunta es si se puede aplicar el modelo de pagos directos a la hectárea con Ucrania dentro. Es imposible. Es un motivo del cual quizás después podamos hablar. Vamos a una PAC de bienes públicos y no a una PAC de ayudas a la hectárea. Pasamos ahora al paquete verde. El paquete verde, con sus 3 documentos que antes comentaba, Naranja a la Mesa, la biodiversidad y el paquete Objetivo 55, tiene la virtud de fijar objetivos que en principio no eran, digamos, comunes a una política agrícola. Desde fuera, objetivos alimentarios, sanitarios, climáticos, etc. Bien, de biodiversidad, etc. Esto es una PAC multinivel. ¿Qué significa? Que los objetivos se fijan fuera de la PAC, pero tienen que ser aplicados por la PAC, mediante 2 mecanismos. Los planes estratégicos, que los tienen que integrar en principio, y la condicionalidad reforzada. La condicionalidad es ese régimen que me imagino que conocen ustedes, que es las condiciones para cobrar las ayudas. Si no cumples esas condiciones legislativas, que básicamente es cumplir una serie de normas que existen ya en vigor en la Unión Europea, sobre pesticidas, sobre agua, sobre lo que sea. Ahora tenemos otro elemento nuevo, incorporado gracias al Parlamento Europeo, que es la condicionalidad social, es decir, ahora se tienen que cumplir las normas laborales para poder cobrar las ayudas. Esto va a ser cada vez más importante en el futuro. En cualquier caso, tenemos una PAC multinivel en el sentido que hay objetivos que llegan dentro de la PAC, pero vienen desde fuera, pero que son incorporados dentro de esta política. Y segundo elemento, la Dirección General de Agricultura, la DG Agri de la Comisión, que tenía prácticamente el monopolio en la política agrícola común, pierde algunas plumas en este debate. Tiene que coordinarse cada vez más con la DG Ambiente, con la DG Santé, con la DG Empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Con la DG Clima. Entonces vamos a tener una política multinivel que va a irse desarrollando a medida que el Pacto Verde se vaya también desplegando. Y evidentemente eso significa que van a haber cambios, pero evidentemente estamos al principio. Hay que avanzar aún mucho más. Tenemos mucho que avanzar en los objetivos. Por ejemplo, después veremos que
esos documentos han fijado objetivos cuantificados a la PAC y la mayor parte de ellos son, o bueno, buena parte de ellos son imposibles de alcanzar, porque se han hecho a ojo de buen cubero, sin ningún análisis previo de su viabilidad, de su necesidad. Y esto, evidentemente, es una mala práctica que la Comisión, muy voluntarista, evidentemente tiene que modificar. Se necesitan evaluaciones de impacto, se necesitan hacer análisis de seguimiento mucho más profundos, etcétera, etcétera. Después también, los objetivos que se han fijado, cuantificados, solo vienen del Pacto Verde. Y la pregunta es por qué la DG Agri, ella misma, sin esperar al Pacto Verde, nunca ha fijado objetivos cuantificados dentro de la propia PAC, objetivos socioeconómicos, por ejemplo, de incorporación de jóvenes, obligando, oiga, póngame una cantidad. Claro, con los planes estratégicos ya estás obligado a fijar, pero puedes fijar también objetivos a nivel europeo. Bueno, aquí esto ya sería un poco los mecanismos. No voy a explicar los mecanismos de la nueva PAC, porque lo doy por supuesto. Tenemos 5 ayudas, 5 pagos. El pago básico, los ecoesquemas, el pago redistributivo, el pago a jóvenes y los pagos acoplados. No tiene. El pago a zonas con hándicap naturales existía en la última PAC y ha desaparecido, pero las demás más o menos siguen en vigor con algún pequeño cambio. La arquitectura verde también ha cambiado. Bueno, no voy a entrar en detalles. Lo importante es que la condicionalidad reforzada incluye nuevos elementos, nuevas normativas. 2, uso de pesticidas y directiva marco del agua. Muy importante. Fundamentalmente esto. Y después los pagos verdes se han sustituido por los regímenes ecológicos o los ecoesquemas. El pago verde, hay estudios ya incluso del Tribunal de Cuentas, fue un fracaso. Fue un fracaso porque partió de una premisa equivocada. Y es de que se podía pedir lo mismo a nivel medioambiental en Laponia que en Canarias que en Sicilia. El mismo tipo de condiciones para los pagos verdes. Fracasó. Y por eso los regímenes ecológicos, los ecoesquemas, parten del análisis previo de cada situación concreta y se materializa dentro de los planes estratégicos. Esta es la gran novedad. Y ahí el problema es, como veremos después, la gran diversidad de ecoesquemas que después puedes tener y cómo se evalúan. Otro tema que ha cambiado, desarrollo rural. El desarrollo rural básicamente lo que se hace es agrupar en 8 grandes intervenciones las 70 medidas que existían anteriormente en la política agrícola común. Pocos cambios. Ahí. Y los cambios ¿qué pasa aquí? Bueno, igual. Bueno, es la OCM, que no voy a detenerme en ella porque son detalles muy puntuales. Bien, entonces pasamos ahora a analizar los objetivos para ver si somos capaces de conseguir avances hacia estos objetivos que fija la nueva PAC. Y empezamos dando algunos datos de situación para saber dónde estamos. Bien, esto es una formalidad, pero recordemos que el artículo 39 del tratado define los objetivos de la PAC. Y esos objetivos nunca han cambiado, siguen siendo los mismos del año 57. Increíble. Es decir, allí no vas a leer nada sobre desarrollo rural, nada sobre calidad alimentaria, nada sobre sostenibilidad. Esos conceptos allí no existen porque no existían en el año 57 y hoy son de uso cotidiano en cualquier política agrícola. Es decir, tenemos una PAC en objetivos obsoleta y a pesar de todo, funcionan. Nunca se han atrevido a cambiar esos objetivos. ¿Por qué? Porque se han utilizado palancas para adaptarse. Palancas que no están en el tratado, en el artículo 39, pero que funcionan. Primera, los tratados que se han ido reformando incluyen objetivos horizontales que se aplican a todas las políticas comunes. Esto existe. No vale la pena detallar los artículos, ¿no? Pero, por ejemplo, el clima es un objetivo de todas las políticas comunes. El medio ambiente es un objetivo de todas las políticas comunes. El pleno empleo es un objetivo de todas las políticas comunes. La salud pública es un objetivo de todas las políticas comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos objetivos están en el tratado ya y eso implica que la PAC se puede aplicar. Segundo elemento que se ha utilizado, los objetivos operativos. Cada reforma de la PAC, a partir de 2013, incorpora un artículo
en donde define objetivos actuales de la política agrícola común. Y son estos. Estos son los que se han fijado para esta política post-2023. 3 objetivos económicos, 3 objetivos medioambientales, 3 objetivos sociales. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco estos objetivos para saber dónde estamos. La renta agrícola. La renta agraria es objetivo tradicional de cualquier política. Bien, el hecho es que en términos nominales, la renta agrícola se mantiene estable. Pero sobre todo, eso se consigue por un factor que tampoco no es que sea ninguna maravilla, y es que cada vez hay menos agricultores. Y entonces divides y automáticamente, claro, aumenta la renta porque cada vez hay menos agricultores. Este es el elemento. Claro, otra consecuencia de que haya cada vez menos agricultores es que las explotaciones aumentan de dimensión. Pero también fíjense aquí las diferencias de dimensión de los estados, desde Eslovaquia hasta Malta. Nada que ver. Segundo elemento, la dimensión física no es lo más importante. Lo más importante es la dimensión económica. Y aquí sí también se ven grandes diferencias, sobre todo entre las grandes explotaciones y las pequeñas explotaciones. Nada que ver. Aquí tienen las cifras. Y otro tema muy importante, y es que las zonas de Europa con mayores niveles de renta son las que tienen mejor organización sectorial. Son Dinamarca, Países Bajos, el norte de Alemania, Finlandia, el Valle del Po, Flandes y París, donde hay grandes cooperativas, una buena organización de productores, etcétera, etcétera, los niveles de renta aumentan automáticamente. Y esto es, digamos, un tema a reflexionar en un país como el nuestro, en donde las fusiones cooperativas parece que sean tabú de los que nadie habla. Sobre todo, fusiones entre comunidades autónomas. Porque claro, dentro de la comunidad autónoma todo el mundo contento. Y aún con eso poca cosa. Pero es cuando hablas de fusionar comunidades autónomas, cooperativas que tienen la sede en 3, 4, 5 o 2, tabú. Por los motivos que todos saben. Otro tema, bueno, es el tema estructural, las macrogranjas, como, bueno, eso lo dejo. Un tema importante, el valor añadido. De la cadena alimentaria, la parte que va al agricultor está disminuyendo año tras año. Aumenta la distribución, la industria prácticamente queda igual y disminuye el agricultor. Y hoy estamos en el 23,4% del valor añadido total, cuando estábamos hace unos años en el 31%. Y vamos bajando. Esto no puede continuar así. Y otro tema que lo dejo para que la gente más interesada lo pueda, o que tengan insomnio por las noches, tengan, digamos, oportunidad de vérselo, es el esfuerzo de reducción antes de la reforma de la PAC por Estado miembro. Y aquí tenéis las columnas, toneladas de emisiones de origen agrario por país, contribución en porcentaje de las emisiones sobre el total de emisiones no comercializadas, la diferencia anual entre los objetivos y resultados, etcétera, etcétera. Aquí tienen, y aquí tienen España, que tampoco no está tan mal. Es decir, que... Y otro tema importante es el relevo generacional, es que tenemos muy pocas explotaciones con gente joven y sobre todo algunos países. Hay algún país que está mejor que otros, Polonia, Austria, Francia, aquí lo pueden ver, según qué regiones, pero España evidentemente tiene un gran problema de incorporación de jóvenes. Bien, y ahora pasamos a lo que vendría a ser el título, los límites de la aplicación de la PAC actual. Y vamos a empezar recordando que antes comentaba, tenemos 9 objetivos operativos nuevos de la PAC, son estos de aquí, de renta, competitividad, cadena de valor, cambio climático, etcétera, etcétera, son los 9 que antes comentaba, que se tienen que aplicar en los planes estratégicos nacionales, y después tenemos unos objetivos, allá, en la última columna, que vienen del Pacto Verde y que son objetivos cuantificados a nivel europeo. Bien, veamos primero estos y después vamos a ver aquellos. Entre los primeros, lo que vamos a ver es que hay una dispersión de objetivos brutal. Los planes estratégicos no tienen ninguna coherencia entre sí, cosa que era previsible.
Y esto va a tener problemas, va a tener consecuencias cuando diseñemos la próxima reforma de la PAC, que tampoco está tan lejos. Pero bueno, hay que empezar a prepararse. Y en cuanto al Pacto Verde, ya les digo, cuantifica objetivos, targets obligatorios para la política agrícola común. Y yo he contado buscando, he encontrado 10 metas cuantitativas que se tienen que alcanzar. Algunos de estos objetivos, la tendencia actual permite prever que se van a conseguir sin ningún problema. Es decir, es una cuestión simplemente de ir dejando que las cosas fluyan como van. Pero hay otros que evidentemente estamos lejísimos de conseguir. Sin un esfuerzo adicional, una voluntad política, es imposible llegar a ellos. Esto es la conclusión final después de lo que vamos a ver después. Miren, aquí tenemos los objetivos económicos por los planes estratégicos. Fíjense, pagos básicos. ¿Cuáles son los países que más utilizan los pagos básicos? En mayor número. Aquí los tienen. ¿Cuáles son aquellos que tienen el mayor énfasis redistributivo? Aquí los tienen. ¿Cuáles son los que tienen más porcentaje de pagos acoplados? Aquí los tienen. No hay ninguna coherencia interna. La dispersión de objetivos es total. Y aquí estamos analizando los planes estratégicos presentados, es decir, estamos analizando la declaración de intenciones de los estados, no estamos analizando los resultados, que esto vamos a ver después, de aquí a los resultados puede haber bastante trecho. Pero lo importante es entender que hoy por hoy los objetivos económicos están dispersos. Vamos a los objetivos medioambientales y climáticos, exactamente lo mismo. Algunos enfatizan los pagos a los ecoesquemas, otros apoyan la agricultura ecológica, otros no. Unos tienen compromisos muy fuertes con el uso de pesticidas, etcétera, 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 pero evidentemente cambia la composición de estados en función de los objetivos. Es decir, que también tenemos una gran dispersión de objetivos medioambientales y climáticos. Objetivos sociales y objetivos alimentarios, exactamente lo mismo. Jóvenes agricultores, pues hay países que tienen mucho énfasis, mucho interés en profundizar en este objetivo y otros mucho menos. Bienestar animal, bueno, bienestar animal prácticamente nadie tiene ningún interés, excepto, al menos en el sur. Compromisos contra la resistencia antimicrobiana, pues hay objetivos específicos dentro de los planes indicadores. Bueno, hay algún estado que entra en esta batalla, y etcétera, etcétera. Es decir, consecuencia, los objetivos sociales y alimentarios también mucha dispersión. Y aquí hay un ejemplo más de lo que decía. Es comparar el pago básico con el pago acoplado. Hay países que tienen unos pagos básicos muy altos y muy pocos pagos acoplados. Y a la inversa, tenemos estados que priorizan los pagos acoplados. Pagos acoplados significa pagos acoplados a las producciones, sobre todo en producciones sensibles, con peligros de desaparición, por ejemplo, el ovino. Normalmente son objetivos de sectores ganaderos. Es decir, que la diversidad de planteamientos de pagos básicos y pagos acoplados también, como ven ustedes, es totalmente diversa. Y lo mismo, si comparamos el pago básico con los ecoesquemas, hay países que tienen mucho interés en los ecoesquemas y otros muy poco, o muy poco, el mínimo, digamos. Y un tema interesante, dentro de los ecoesquemas se pueden cubrir objetivos como el cambio climático, la mitigación, el cambio climático, la adaptación, la gestión del agua, la gestión de los suelos, la biodiversidad, los pesticidas, el bienestar animal. Fíjense, los países que tienen ecoesquemas específicos para la mitigación, casi todos, menos Malta, pero Malta tampoco no es que sea, digamos, gran cosa, ¿no? Cambio climático, adaptación. Y hay países que no cuentan con ello. Agua, casi todos tienen objetivos, ecoesquemas para el agua. Los suelos, todos, interesante, pues sobre todo es por el tema del carbono. Biodiversidad, menos. Pesticidas, así, y bienestar animal prácticamente ninguno.
Esto es interesante, es decir, también es otra cosa que nos dice cómo la diversidad es brutal. Y ahora vamos a ver los objetivos cuantificados que fija el Pacto Verde. Y son estos, miren, cada documento de los 3 que mencionaba fija objetivos cuantificados a la PAC. De la granja a la mesa fija caída al 50% del uso de pesticidas, 20% del uso de fertilizantes, 50% del uso de antimicrobianos en la ganadería, 10% de caída en el desperdicio alimentario y un 100% de las zonas rurales con despliegue de la banda ancha. Estos objetivos están escritos negro sobre blanco en la estrategia de la granja y la mesa. La estrategia de la diversidad fija, un 10% de la superficie agrícola de cultivo tiene que dedicarse a la biodiversidad, a no producir. Un 25% de la superficie de la Unión Europea se tiene que dedicar a la agricultura ecológica, 25%. Pues vamos a ver. Un 30% de los ecosistemas más degradados tienen que recuperarse en 2030. Y por último, el 30% de la superficie terrestre tiene que ser zona protegida. Eso en España no vamos mal. Y por último, en el Plan Objetivo 55 se impone que tenemos que recuperar los sumideros por un valor de 310 millones de toneladas de equivalente CO2. Bueno, ¿dónde estamos? Pues miren, en cuanto a los pesticidas, la reducción del 50% de las ventas de pesticidas, la tendencia es esta y el objetivo está ahí. Es decir, que si seguimos sin ningún esfuerzo adicional, este objetivo es imposible de cumplir. ¿De acuerdo? España es el principal usuario de fungicidas y bactericidas de la Unión Europea. El primero. Y es el segundo en herbicidas. O sea, tenemos ahí un tema a pensar. Segundo, la reducción del 50% de las ventas de los pesticidas más peligrosos. Ahí sí, la tendencia, tal como van las cosas, llegamos. En 2030 se puede conseguir. Es decir, que en ese sentido vamos bien. Otro tema, antimicrobianos. El objetivo es reducir un 50% los antimicrobianos en la ganadería. Y la tendencia es positiva. Fíjense cómo estamos bajando. Vamos mucho mejor en este punto a nivel veterinario que a nivel humano. Mucho mejor. El tema de banda ancha, que decía que tiene que llegar a ser el 100%. Bueno, pues aún nos tenemos el 40% de hogares rurales con banda ancha. Y esto realmente ahí tenemos que trabajar. Dicen que es posible, pero bueno, es un tema que... Y ahora el tema, este es increíble, cómo a quien se le pasó por la cabeza en Bruselas fijar el 25% de superficie de agricultura biológica en 2030. Imposible. Estamos en el 9%. 9%. Y claro, evidentemente la situación es muy distinta por estados. Fíjense, Austria, España no está mal, pero bueno, pero es que para llegar al 25%, y además la forma de cómo se calibró esto fue, digamos, como una subasta, digamos, la comisión propuso el 20%, un día alguien dijo 25%, y ahí se puso 25% y ahí vamos, bueno, y es imposible llegar a estos objetivos. Y después las emisiones. Las emisiones, como he dicho antes, tenemos que conseguir bueno, tenemos que conseguir los sumideros, pero primero los esfuerzos. Hay un esfuerzo de reducción general por países, que son estos de aquí. Casi estos son los objetivos por país de reducción de las emisiones. Bueno, son factibles, en principio, factibles, pero hay que trabajar en ello. Pero lo importante a nivel agrícola es que dentro del objetivo 55 se fija como objetivo de mitigación que deben alcanzarse los 310 millones de toneladas de equivalente de CO2 en reservas de carbono. Y el problema es que, fíjense, cada año está bajando es decir, que tenemos un problema
gravísimo, prácticamente imposible de conseguir si no hay un esfuerzo adicional por parte de los planes estratégicos y de los estados. Y ahora, para terminar, les comento cómo está la foto de las propuestas legislativas del Pacto Verde, dónde estamos, cuáles han sido aprobadas y cuáles no. Y aquí tienen, primero, el eje alimentario, la estrategia de la granja a la mesa. Aquí tienen las propuestas, los títulos, y verán que mayor parte de las propuestas no han sido aprobadas. Es decir, en la granja a la mesa, lo que son propuestas alimentarias, el nivel de aplicación es muy bajo. Y además tenemos aún pendientes de presentación de propuestas legislativas, aún un montón. Miren aquí en rojo. Aunque es verdad que con la presidencia española, de aquí a diciembre, algunas de ellas van a ser adoptadas. También es verdad, y eso fue dicho por la presidenta von der Leyen en el último discurso del Estado de la Unión de hace un mes, anunció que había dos propuestas de las que estaban en la estrategia de la granja y la mesa que van a desaparecer. Se dan ya por decaídas, que son la revisión del paquete de bienestar animal, esto ya se deja fuera, excepto la parte de transporte. Pero lo que es producción y sacrificio, de momento nada, se da por perdido. Y segundo elemento muy importante, había una propuesta que había levantado muchas expectativas sobre sistemas alimentarios sostenibles. Tampoco nadie sabía muy bien qué significaba eso. Hubo un gran debate interno en la comisión sobre qué quería decir sistema alimentario sostenible, si la agricultura debía estar dentro. Claro, la DG Agri defendió, oiga, si la PAC existe, ¿por qué tengo que meterme yo en un reglamento de alimentario sostenible? La PAC ella misma ya cumple con este objetivo de sostenibilidad. Entonces, en principio, la idea era que sería una propuesta legislativa que afectaría todos los eslabones de la cadena alimentaria, excepto la agricultura. Y la agricultura quedaría pendiente de la próxima reforma de la PAC. Bien, esto queda, digamos, muerto porque esta propuesta ha decaído y va a tener que ser presentada en la próxima legislatura. Yo entiendo que lo que vamos a ver en la próxima legislatura, cuando lleguen las propuestas de reforma de la PAC en 2025, vamos a ver que la PAC va a ser mucho más sostenible y al lado vamos a tener la propuesta paralela de sistemas sostenibles para la industria y la distribución. Recursos naturales, biodiversidad. Bueno, pues aquí tenemos también lo mismo, tenemos una serie de propuestas ya presentadas y que no están aún aprobadas. Estamos en diciembre de 2023, noviembre. Y esto, y el año que viene tenemos elecciones del Parlamento Europeo, es decir, cambio de legislatura, cambio de comisión, cambio de diputados. Después tenemos un montón de elecciones a nivel nacional. Vamos a ver qué pasa. Es decir, que la cosa... Y por último, en cuanto al eje climático y ambiental, aquí sí que hemos avanzado. Es donde más hemos avanzado. Se ha decidido ya el nivel de reducción de emisiones a nivel agrícola, que es el reglamento que aquí pongo. Se ha adoptado, es muy importante, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Esto no sé si, bueno, quizás después podamos explicarlo con más detalle, pero en el fondo esto es un elemento fundamental. Tú no puedes ir incrementando las exigencias a nivel interno y dejar que desde fuera te los tumben. De ahí esta propuesta de régimen de protección en frontera del carbono, que ha sido ya adoptada, habrá que esperar un poquito más para ser implementada, pero estaba el reglamento adoptado. Y un tema interesante, y es la pregunta del millón, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se aplica esto? Bueno, pues tenemos todos los acuerdos, prácticamente los últimos acuerdos que ha firmado la Unión Europea con socios, acuerdos bilaterales, todos incorporan dos capítulos, uno de medio ambiente y otro de clima. De tal forma que es prácticamente, digamos, muy fácil incrustar esto dentro de los acuerdos que ya están en vigor. Pero bueno, hay que hacerlo. Y después tenemos algunas propuestas que están bien. Es decir, el calendario de propuestas legislativas del Pacto Verde se está
más o menos cumpliendo desde el punto de vista de la Comisión, más o menos, se van presentando, pero el Consejo y el Parlamento no se ponen de acuerdo. Y el retraso se va acumulando, estamos en 2023 y en 2024 se termina la legislatura y en 2025 tienen que venir las propuestas de reforma de la PAC. Imagínense cómo estamos. Es decir, que las cosas van un poco lentas, ¿eh? Y la conclusión final es que la próxima PAC y el próximo Pacto Verde, si hay voluntad política para avanzar en este camino, tendrán que tomar el testigo que hoy... Y esto además en un contexto cada vez más complicado. Tenemos elecciones muy importantes en los próximos meses que habrá que ver. Uno es el de evidentemente al Parlamento Europeo en junio de 2024. Tenemos elecciones en marzo en Rusia. Bueno, no es que tampoco quepa esperar muchos cambios, pero bueno, ahí están. Un tema fundamental, ¿qué pasará en noviembre en Estados Unidos? Esto es fundamental. Y también tenemos, evidentemente, un montón de elecciones a nivel estatal en la Unión Europea, Francia, etcétera, etcétera. Cuidado. Los gobiernos que van a salir de estas urnas, evidentemente, pueden ser de un sesgo o de otro, favorables o no favorables, a avanzar en la línea. Los bloques económicos en liza están ahí, conformándose, tampoco sabemos muy bien cómo van. Tenemos ahora Oriente Medio como elemento además adicional. Tenemos una OMC bloqueada y sin visos de desbloqueo. Tenemos, por el contrario, un multilateralismo medioambiental vía COPs climática y vía COPs biodiversidad importante, y que a pesar de la lucha, la pugna entre Estados Unidos y China, en ese punto parecen que de momento están de acuerdo, tanto China como Estados Unidos, en avanzar hacia la lucha contra el cambio climático, y la Unión Europea, evidentemente. Y aquí tenemos también el tema europeo, y es que Josep Borrell, que es como ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, hace poco, cuando hubo la invasión de Ucrania, dijo que teníamos que avanzar hacia una Europa geopolítica. Bien, esta es la Europa geopolítica que hay que aún, digamos, dar cuerpo. Y dentro de la Europa geopolítica está la política de defensa, una política de exterior mucho más común, etcétera, etcétera, y también todos los temas de seguridad alimentaria. Y el Pacto Verde, pues habrá que ver si se renueva y hasta qué punto y a qué ritmo, y todo esto tendrá que definirse, y en función de cómo se renueve, cómo sea la nueva PAC y el Pacto Verde, vamos a ver cómo cambian los planes estratégicos nacionales, también sabiendo cuáles han sido sus resultados, porque de momento tampoco sabemos si la cosa... Y por último, lo que antes comentaba, las adhesiones. Las adhesiones no es un tema ni de hoy, ni de mañana, ni pasado mañana, pero hay que contar que a 20 años vista podemos ser 36. 36, estos son los candidatos oficiales. Y solo uno de ellos ya nos destroza todos los esquemas, que es Ucrania. Bien, y con esto yo creo que ya más que suficiente, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Desde luego que no has defraudado. No sé si eres el oráculo, el nuevo oráculo, ¿no? Pero desde luego, como les había dicho, como os había dicho, el conocimiento detallado, exhaustivo, profundo, teniendo en cuenta todas las variables de una de las políticas centrales, que siempre lo han sido políticamente, y ahora que puede que adquiera una mayor relevancia a partir de ahora. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para dos preguntas así muy rápidas entre el público. Bueno, tenemos un poquito de margen. José Luis, segunda fila. Sí, 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 bueno, en primer lugar, agradecer y darle enhorabuena al ponente Albert, por supuesto, y como ya se ha comentado, no ha defraudado para nada la exposición.
la complejidad va en aumento, y estamos con un sector agrario con unas dificultades sociales, culturales, más allá de las económicas, también muy importantes. Bueno, y esto en España, con la España del interior, con tan pocas posibilidades de desarrollo económico, porque cada vez el problema de la agricultura en estas zonas va en paralelo a la concentración económica en las grandes ciudades de la actividad, pues todavía tiene unos problemas añadidos. En cualquier caso, estamos con el gran debate en cuanto a que las mejoras en el ámbito ambiental, si tienen o no que estar a cargo de la política agraria. Yo considero que es imprescindible que así sea, pero es un tema de gran debate. Pero hay una cuestión que me preocupa, que cada vez estamos con unas amenazas de fondos de inversión, de grandes estructuras económicas que cada vez están teniendo mayor peso en el sector agrario, y quizá la política de la PAC se preocupa, o los objetivos se preocupan muy poco de los modelos de producción que políticamente los estados pueden acometerlos, pero también yo creo que haría falta por parte de la Unión Europea establecer esas estrategias básicas, porque, como se estaba diciendo, lo que puede ocurrir es que cada vez y cuantos más exigencias ambientales tengamos y exigencias de eficiencia, pues mayor dificultad va a haber en ciertos sectores y ciertos ámbitos. Por eso, una de las cuestiones que yo creo que sería interesante es que la condicionalidad reforzada no tuviera que ser una exigencia exclusivamente para los perceptores de la PAC, porque puede ocurrir que empecemos a tener estructuras que no se sumen a la petición de ayudas PAC. Entonces, que la condición reforzada fuera una exigencia para la actividad agraria, independientemente de la percepción o percepción de ayuda, yo creo que sería fundamental, y también descargaría esa presión que hay sobre la política agraria, que parece que todo es por cobrar un dinero, tengo que hacer un montón de cosas que en teoría yo creo que deberían ser obligaciones generales. Ese es un gran tema. El otro gran tema, muy rápido, es un aspecto que me parece fundamental, que es la menor participación que tiene la actividad agraria, el sector primario, en la cadena de valor, en la cadena de valor. Ese es el otro gran tema. Claro, aquí parece que hay una contradicción con todos los problemas que tiene el sector primario en relación con las obligaciones del libre mercado y las obligaciones derivadas de la OCM, en cuanto a asociaciones, en cuanto a ofertas en común. Entonces, que ese es un problema que parece totalmente sin sentido, el que cuando tenemos un sector de la distribución y de la transformación muy concentrado, que un sector totalmente disperso, como es la producción primaria, tenga problemas en el ámbito de las condiciones de mantenimiento del libre mercado. Parece una aberración en sí misma. Y por otra parte, claro, en las políticas económicas que tenemos, ¿qué medidas podrían implementarse para resolver ese que para mí es uno de los problemas básicos y estratégicos en todo esto? Y por lo demás, muchas gracias por la exposición. Gracias, José Luis.
Al Pacto Verde. Es decir, y los temas ambientales. Si no, el presupuesto de la PAC cae en picado. Es decir, la sociedad europea no está para pagar, digamos, la PAC de hace unos años. Eso por un lado. Es verdad, en cuanto a los fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión, es que es un tema para dar una conferencia, solo esto. Pero vamos, yo creo que hay que buscar soluciones fuera de la PAC. Y dentro de la PAC, el problema es lo que antes comentaba, la gran diversidad de estructuras. Cuando tú me dices hay que buscar un modelo, el modelo familiar, esto ya está, digamos, desde el momento en que tenemos la diversidad de estructuras como la que tenemos y el hecho mismo de que hayamos apostado por un modelo descentralizado de gestión, esto significa que renunciamos a nivel europeo por un modelo. Damos por supuesto que los modelos se tienen que hacer a nivel nacional, pero cumpliendo los objetivos. Y esta es la transición, la transacción que se ha hecho, y yo no creo que por ahí no podamos cambiar gran cosa más. Es mi opinión. Y todas las declaraciones en favor del modelo de agricultura familiar, etcétera, etcétera, están muy bien, pero no tienen reflejo directo después en las ayudas. Yo creo que en cuanto a los fondos de inversión y a otros actores del exterior, del sector, que están llegando cada vez más en agricultura, lo que puede hacer la PAC, evidentemente, es ser más selectiva, lo que antes comentaba. Y sobre todo, prohibir las ayudas a partir de según qué niveles o según... Y esto, ahí sí que tenemos margen de maniobra, incluso a nivel nacional. Es decir, yo creo que en esta PAC no, pero en la próxima PAC las condiciones económicas de los actores podrían ser competencia quizás nacional o estatal. También es verdad que cada país tiene una visión distinta, Es decir, Checoslovaquia o Eslovaquia, que tienen empresas inmensas, o como antes también Gran Bretaña, tienen una postura totalmente distinta a la que puede tener Grecia, España o Italia, ¿no? Pero bueno. Otro tema también importante es que ha habido un estudio que se publicó hace 2 años de la Unión Europea en donde se hablaba del riesgo de abandono de tierras. El país con más riesgo de abandono de tierras es España. Es España, pero de lejos además. Es un problema real, que va ligado. Y ahí es donde los fondos de inversión, evidentemente, también pueden hacer sangre, comprando tierras a muy bajo precio y ocupar posiciones estratégicas. Pero yo creo que, sinceramente, tenemos que los fondos de inversión regular sus inversiones fuera de la PAC, es un tema de política económica general, y dentro de la PAC tenemos que poner condiciones, estoy de acuerdo contigo, pero evidentemente, esto que dices tú, de que la condicionalidad, pues, sí, entiendo que dices que dentro de la condicionalidad se incorporen reglas específicas para esta gente, ¿no? Porque ahora no existe nada. ¿Qué? Bueno, lo que hablo es que la condicionalidad, o sea, que por qué la condicionalidad reforzada se aplica solamente a los perceptores de la PAC. Sí, ya te entiendo, pero es que el problema, esto es política nacional, es política nacional, es decir, dentro del modelo de la Unión Europea, que es un modelo de atribución de competencias, los estados atribuyen competencias a la Unión Europea. La Unión Europea no se inventa las competencias, son las que les dan los estados. Y los estados te dan unas competencias específicas con límites, Entonces, dentro de esa política común, con competencias comunes, supranacionales, ahí la Unión Europea puede hacer lo que quiera. Pero fuera de ello, esto es política nacional. El Estado, ahí tiene que intervenir el Estado, no es la Unión Europea quien tiene que intervenir, es el Estado. Tenemos que un modelo multinivel. Cada nivel tiene sus competencias y hay que saber entender esto muy bien, porque si no, nos vamos a hacer un lío y vamos a acabar en el Tribunal de Justicia. Es decir, que tampoco no es simple de solucionar. En cuanto a cadena de valor, totalmente de acuerdo, y es verdad, y esto es que la política de competencia, que es lo que tú más o menos estabas dejando entender, tiene que evolucionar. Está evolucionando, pero falta
De hecho, tenemos aún que modificar la definición de posición dominante, tenemos que modificar muchos elementos de la política de competencia, pero es difícil, es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Piensen, la política de competencia nació originalmente en los Estados Unidos con un objetivo, defender a los consumidores. Y ahora lo que estamos intentando nosotros es dar a entender que no solo son dignos de defensa los consumidores, sino también en el sector agrícola los productores. Y esto es un cambio de filosofía de lo que siempre se ha entendido como política de competencia. Pero yo creo que estamos avanzando. Quizás no vamos al ritmo que deberíamos ir. Pero también es verdad que a nivel estatal también se pueden hacer cosas. Y quizás en España yo creo que a nivel de competencia los organismos de defensa de la competencia españoles están mucho peor que los a nivel europeo. Van más retrasados en entender la necesidad de estos cambios en España, ¿eh? Es decir, tenemos aún mucho talibán, ¿eh?, en este sentido. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Podríamos estar mucho rato debatiendo y preguntando a Albert. Muchísimas gracias, Albert. Esta ha sido una lección magistral, ha sido una conferencia que de alguna forma también se enmarca en la línea de conferencias CIAM Zaragoza Campus Aula Day, que inauguramos en la Semana de San Isidro y que esperamos continuar el año que viene con un par de sesiones de conferencias parecidas a esta. Muchísimas gracias, Albert, y vamos a dar paso al siguiente punto del orden del día. Llamo a Maite al escenario. Gracias, Albert.